Vamos a hablar de las consideraciones toxicológicas en la paciente obstétrica, recordando entonces que una intoxicación es el efecto nocivo de una sustancia, bien sea porque se alcanza la concentración mínima lesiva por una dosis única aumentada o por la acumulación de esta sustancia a través del tiempo en el organismo. Enfrentarnos a un paciente con una intoxicación es de entrada un reto, pero sabemos que es un reto mucho mayor cuando estamos al frente de una paciente obstétrica, considerando que tenemos no solamente uno, sino dos pacientes que tratar, y que muchas veces consideramos que el hecho de intervenir uno de los dos puede afectar deleteriamente al otro. Esta problemática se ve aumentada por el uso que hay actualmente amplio de drogas recreativas en la edad reproductiva, y las pacientes pueden utilizar este tipo de drogas sin saber incluso que están embarazadas. También porque la evidencia que existe en este contexto es extremadamente escasa, y pues el desconocimiento de todo lo que esto implica lleva al no tratamiento y al posible desenlace materno-fetal deleterio. En cuanto a los tipos de intoxicación, además de considerar las intoxicaciones voluntarias o accidentales, teniendo en cuenta que las intoxicaciones voluntarias aumentan en el contexto del embarazo en relación con los embarazos no deseados, esto sobre todo en el primer trimestre, debemos considerar que las pacientes utilizan el uso de sustancias también como un método abortifaciente. De los pocos estudios que existen respecto a esto, lo que se ha concluido más o menos con poca evidencia, como les menciono, es que el feto cruzó por una fase relativamente vulnerable entre los primeros 18 a 60 días, donde el consumo de estas sustancias con fin abortifaciente produce un riesgo aumentado de abortos, pero en este periodo específico, y no se ha visto que se relacione con anomalías congénitas posteriores en caso de que el feto sobreviva. Respecto a la epidemiología, de los pocos datos que se tienen, en el 2013 en Estados Unidos, de las 7.384 exposiciones que se registraron, el 0.3% correspondían a intoxicaciones en embarazadas. Entre 2000 y 2013 se reportaron 31 muertes por intoxicaciones, de las cuales 27 fueron intencionales, una proporción considerable. Y en una encuesta que se realizó en 2012, se reportaba que el 5.9% de las embarazadas utilizaba drogas ilícitas, esto siendo claramente un subreporte porque las pacientes no tienden pues a aceptar este tipo de consumos. En cuanto a Colombia, tenemos datos del Civigila 2017, donde la intoxicación de sustancias en pacientes embarazadas fue en un 86% por intentos de suicidio. Entre 2000 y 2017 se reportaron 272 casos, de los cuales el 38.6% fueron por medicamentos formulados y el 29% por plaguicidas, la mayoría de todos con intencionalidad suicida. Este fue un estudio realizado en Bogotá entre 2008 y 2015, donde podemos ver las diferentes sustancias que utilizan las mujeres en esta población para intoxicarse, donde tenemos varias sustancias que no podemos predecir los efectos, tenemos raticidas, y cobra especial importancia en esto la mezcla de medicamentos y los agentes desconocidos claramente. En cuanto a los cambios fisiológicos que debemos considerar en una paciente embarazada que resulta intoxicada, está el aumento de la masa corporal hasta en un 20%, dado por un aumento en el agua corporal de 7 a 8 litros, un aumento en la grasa corporal, también hay un aumento en la temperatura en 0.5 grados. Respecto a los cambios específicos de cada sistema, tenemos que en el sistema hematopoyético el aumento del volumen sanguíneo del 35 al 40%, que va a estar dado por un aumento en el volumen plasmático y un aumento en la masa eritrocitaria. Sin embargo, a nivel global, pues va a haber una disminución del hematocrito con respecto a la proporción del aumento plasma y masa eritrocitaria. También vamos a ver una disminución de las proteínas séricas transportadoras, lo cual pues nos va a producir una alteración en la absorción de estas sustancias potencialmente tóxicas para la madre. En cuanto al sistema gastrointestinal, que es una ruta importante de ingesta en este tipo de pacientes, tenemos que las pacientes embarazadas van a tener un aumento en la náusea y el vómito por una disminución en el tono del esfínter esofágico, un aumento del reflujo gastroesofágico, una disminución de la secreción de moco y de la acidez gástrica, y una disminución en general del vaciamiento gástrico y del tránsito intestinal. En cuanto al sistema respiratorio, va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria, un aumento en la capacidad vital y una disminución en la capacidad residual funcional. Esto va a hacer que las pacientes obstétricas, como vamos a ver más adelante, sean más susceptibles a intoxicaciones por esta vía. En cuanto al sistema cardiovascular, tenemos que el gasto cardíaco en el embarazo está aumentado, y esto va a ser proporcional al trimestre de gestación en el que nos encontremos, de manera que a las 6 semanas se empieza a ver un aumento que termina siendo a las 25 semanas de hasta un 48%, dado tanto por aumento de la frecuencia cardíaca como por aumento del volumen latido.
En cuanto a las consideraciones puntuales que debemos tener respecto a la absorción de tóxicos, pues el retardo en el vaciamiento gástrico va a estar aumentado hasta en un 30 o un 50%. Va a haber, como les mencionaba, una disminución en la motilidad intestinal y un aumento en el pH gástrico. Esto va a causar que las sustancias que sean ingeridas por vía oral se absorban menos lento, pero más completamente. Entonces, pues nos da un poco de ventana para actuar en esta primera fase, pero también nos supone problemas cuando las pacientes se presentan con un tiempo de evolución considerable. En cuanto a la absorción pulmonar, puede estar aumentada hasta en un 50% por el aumento de la ventilación, aumento del volumen corriente y la disminución de la capacidad residual funcional que habíamos mencionado. Y también por vía dérmica tenemos que hay un aumento en la superficie corporal y un aumento en la perfusión dérmica que también puede hacer que estas pacientes obstétricas sean más susceptibles a intoxicarse por esta vía. En cuanto a la distribución, el aumento de las reservas grasas y del volumen plasmático va a aumentar en general el volumen de distribución de algunos fármacos y tóxicos. Asimismo, la albúmina va a estar disminuida, esto también proporcional al trimestre en el que nos encontremos, de manera que es solamente un 1% a las 8 semanas, pero aumenta hasta un 13% en las 32 semanas esta reducción. Esto va a hacer que haya un aumento en la fracción libre de algunos fármacos y tóxicos, y que pues pueda haber, digamos, mayor volumen de distribución y mayor penetración a los tejidos de esta fracción libre y potencialmente tóxica. También vamos a tener una disminución de la glicoproteína ácida que también puede ayudar a transportar algunas sustancias y cambios en el pH que van a producir ionización y potencial toxicidad de algunas sustancias. En cuanto al metabolismo hepático de nuestro sistema de citocromos, tenemos que va a haber diversos cambios en el embarazo, pero como vemos en la diapositiva, las enzimas más importantes, que son CYP3A4, 2D6 y 12-9, van a estar su acción aumentada en las pacientes obstétricas, teniendo en cuenta que esto puede afectar el metabolismo como tal de estos fármacos que vemos dentro de los formulados. En cuanto a la eliminación, se ha visto que el embarazo pues contribuye a un aumento en la tasa de filtración glomerular. Esto se propone pues que causa que haya un aumento en la eliminación de fármacos, sin embargo también hay un aumento en la secreción y la reabsorción tubular, de manera que no es correcto pues establecer realmente si la eliminación por vía renal está aumentada o no y va a depender del fármaco. Debemos considerar también los factores fetoplacentarios. Recordemos que la placenta va a funcionar como una unidad interna de diálisis. Esto puede suponer tanto un beneficio como un peligro, tanto para la madre como para el feto. La mayoría de sustancias por la placenta pasan por difusión simple, sobre todo si son menores de 1000 Daltons y tienen electroneutralidad. Y en cuanto a los cambios del feto como tal, va a tener cambios en el pH relativos a la madre, de manera que en el primer trimestre del embarazo el pH fetal va a ser mayor que el pH materno, por lo cual algunas sustancias pueden atravesar la placenta y al cambiar el pH en el feto quedar en fracción ionizada e impedir que éstas se eliminen posteriormente, suponiendo riesgos para el mismo. Hacia el final del embarazo se invierte esta relación y el pH del feto es menor que el pH materno y pasa lo mismo pues con las bases débiles en este caso. Recordar también la respuesta fisiológica a la hipoxia fetal, que va a hacer apnea, bradicardia, hipertensión sistólica, vasoconstricción periférica y producción de lactato, y que puede activar una respuesta vagal materna que va a significar vasoconstricción y posiblemente una disminución en la eliminación de las sustancias tóxicas por una acumulación en el tejido pues que le impide salir. En este estudio de revisión que se realizó sobre los cambios farmacocinéticos asociados al embarazo, se confirma que los medicamentos pues sí están sujetos a ellos. Sin embargo, se encontraron pocos estudios clínicos con datos útiles respecto a los ajustes de dosis que deberían hacerse en las pacientes maternas, y son estudios con tamaños de muestra muy pequeños y pocos parámetros estimados que no dan detalles en los desenlaces materno-fetales. Entonces, en cuanto a los principios fundamentales, realmente las maternas deben recibir un manejo igual de agresivo que en las pacientes no gestantes, y tener en cuenta que si bien podemos considerar que algunas intervenciones en la madre pueden resultar deleterias para el feto, en general mejores desenlaces maternos implican mejores desenlaces fetales, por lo cual nuestra prioridad va a ser manejar a la materna. El abordaje inicial, como el de cualquier paciente en una emergencia, consiste en la vía aérea, considerando que las pacientes obstétricas se toman como vía aérea difícil y pacientes estómago lleno, estando entonces preparados para intubar a estos pacientes. Respecto a la circulación, si la gestación está suficientemente avanzada, recordar el efecto de presión que ejerce el feto sobre la vena cava, que puede disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco, por lo cual ubicarla en una posición de cúbito lateral puede ayudar a mejorar la circulación.
En caso de paro, no se ha demostrado ni que la desfibrilación ni que los medicamentos que se utilizan en el algoritmo sean potencialmente dañinos para el feto, por lo que deben utilizarse. En cuanto a la ventilación, pues siempre recordar optimizar la oxigenación, puesto que estos pacientes, tanto ellas como los fetos, son más susceptibles a la disminución de la oxigenación y evitar la alcalosis. En cuanto a la cesárea emergente, está indicada cuando hay distrés fetal muy evidente y en etapas tardías del embarazo, y se teoriza que puede disminuir la carga circulatoria del feto y asimismo ayudarle al feto removiéndolo de un ambiente acidótico hipoxémico en el caso de que haya una situación de distrés significativa. Cobra especial importancia en las pacientes obstétricas el manejo multidisciplinario, que empieza pues en urgencias, cuidado intensivo, enfermería, pero siempre apoyados por la parte de ginecología, definir si la paciente es o no candidata para una cesárea emergente o para otras intervenciones, en la medida de lo posible estar apoyados por un equipo de toxicología y no olvidarnos, si el feto está en una edad gestacional que lo requiera, la monitorización fetal y la comunicación con el pediatra y el neonatólogo en caso de que haya que desembarazar a la madre. Entonces, para el abordaje, pues no olvidar la historia clínica, el tiempo de evolución y la cantidad de sustancia ingerida en la medida de lo posible, el examen físico, los signos vitales, los detalles que se pueden obtener el examen físico, como los toxindromes, como lo vimos en una charla pasada, hacer uso pues de herramientas inmediatas como la glucometría de los gases arteriales, el electrocardiograma, como ya lo vimos previamente, que nos puede ayudar a enfocar y a ver qué tan afectada está nuestra paciente por el abuso de sustancias que haya existido, y en las pruebas de laboratorio no olvidar la función hepática y la función renal. En cuanto a las medidas de descontaminación, los eméticos y catárticos están contraindicados en las pacientes embarazadas, pueden producir un aumento aún mayor de la presión intraabdominal y de la presión transpulmonar, por lo cual producen más efectos deleterios que beneficios. El lavado gástrico en teoría podría estar indicado por el retardo en el vaciamiento, sin embargo no hay estudios en pacientes no embarazadas y tampoco hay estudios en pacientes embarazadas, por lo que tampoco es muy recomendado. El carbón activado sí puede ser útil en este tipo de pacientes, sobre todo si llegan con 1 o 2 horas de la ingesta y tienen una ingestión parcialmente letal, no hay otros antídotos disponibles, y obviamente tener en cuenta que existe riesgo de mesis y broncoaspiración, por lo cual debe realizarse en una paciente que esté completamente alerta. En cuanto a la irrigación intestinal, debe hacerse con polietilenglicol, sobre todo en medicamentos de liberación sostenida y en intoxicaciones por hierro. En cuanto a las medidas de eliminación, realmente la evidencia es muy, muy escasa. Existen estudios como en otras patologías diferentes a la intoxicación como tal, que hablan de que tanto la diálisis como la hemoperfusión no son deleterias para el feto. Sin embargo, no existe ningún estudio como tal puntual en intoxicaciones en embarazadas. Entre riesgo-beneficio, se recomienda, en caso de ser necesario, aplicar estas medidas de eliminación. Respecto a los antídotos, la literatura realmente es mínima. También existen algunos estudios en otros contextos diferentes a la intoxicación de fármacos que se utilizan normalmente como antídotos, como por ejemplo la atropina, que también teorizan que no tiene efectos deleterios para el feto. Sin embargo, en el contexto, nuevamente no hay mucho. Los estudios epidemiológicos pues tienen diferentes indicaciones. Es improbable que una exposición única a un antídoto cause teratogenicidad, de manera que lo que se recomienda de estar disponibles los antídotos y tener clara la intoxicación es aplicarlo a la madre y luego mirar cómo se manejan las complicaciones si existen, ya que sí está probado que existen peores desenlaces, tanto maternos como fetales, sin el antídoto. En cuanto a las consideraciones especiales, y ya para terminar, de las intoxicaciones que vimos, el acetaminofén, se tiene en cuenta que relativamente las primeras 14 semanas hay un feto protegido por una inmadurez del sistema citocromo para metabolizar el acetaminofén y por ende para producir el metabolito tóxico. Es muy importante el tiempo de ingesta porque este va a inferir directamente en los desenlaces materno-fetales. La N-acetilcisteína se debe utilizar más en el contexto endovenoso que oral, puesto que oral puede producir emesis y complicaciones en la madre, y porque de esta manera eliminamos la parte del primer paso que se obtiene ingiriéndolo por vía oral. Respecto a la intoxicación por hierro, pues el hierro sabemos que es un medicamento que se administra frecuentemente en el embarazo, pero a veces existen intoxicaciones accidentales o voluntarias. Recordar que el hierro resulta tóxico por peroxidación de membranas, inhibición de la fosforilación oxidativa y formación de iones de hidrógeno.
por lo cual ante concentraciones tóxicas debemos administrar el quelante de hierro disponible, que es la deferoxamina. En algunos estudios se había propuesto que la deferoxamina resultaba tóxica para el feto, sin embargo se ha visto que es peor no administrarla, por lo cual está indicada en casos severos. Respecto a los opioides, la naloxona se reserva para casos severos que tengan riesgo de vía aérea, pues de depresión respiratoria severa, pero sí se pueden administrar independiente de que pueda producir riesgo de abstinencia en el feto. Eso se puede manejar después, lo importante es pues manejar en el agudo a la paciente. La metadona se puede utilizar en casos de abstinencia en pacientes embarazadas. Respecto a la intoxicación por monóxido de carbono, es especialmente importante en el contexto materno-fetal, puesto que el monóxido de carbono atraviesa la barrera hematoplacentaria por difusión pasiva. Y de base, los niveles de carboxihemoglobina, tanto en la madre como en el feto, van a estar aumentados en relación con el aumento de la masa eritrocitaria y su degradación y los cambios respiratorios fisiológicos que vimos en un inicio. Las concentraciones tóxicas fetales se alcanzan mucho después que las maternas, de manera que se alcanza un equilibrio materno-fetal más o menos a las 14 a 24 horas. En este equilibrio no quiere decir que las concentraciones estén iguales, sino que realmente tienden a ser superiores en el feto. Como el feto tiene una hemoglobina diferente y la curva de disociación es diferente, la exposición a dosis altas de carboxihemoglobina va a resultar especialmente deleteria para él, puesto que va a impedir que se entregue el oxígeno adecuadamente y puede producir alteraciones en órganos fundamentales. Se recomienda entonces el uso de oxígeno al 100% y en caso de estar disponible el uso de oxígeno hiperbárico. El uso de oxígeno al 100% se debe aumentar hasta 5 veces en el tiempo respecto a lo que se usa en pacientes no embarazadas, teniendo en cuenta este paso de carboxihemoglobina al feto y su eliminación más retardada. Respecto a la intoxicación con salicilatos, también resulta especialmente malo para el feto, puesto que la disminución del metabolismo de los salicilatos por el feto hace que este sea más tóxico para él. Deben utilizarse en caso de estas intoxicaciones el carbón activado en proporción 10:1, 10 gramos de carbón activado por cada gramo de salicilato. Debe utilizarse todas las medidas disponibles como la alcalinización urinaria, la hemodiálisis y, muy importante, el monitoreo fetal y la vigilancia posparto, tanto para la madre como para el feto, puesto que los efectos se pueden ver incluso retardados. Y respecto a la intoxicación por cocaína, pues debemos tener en cuenta su acción simpático-mimética y la potencial letalidad que puede producir el hecho de la vasoconstricción de la madre y la disminución del aporte de oxígeno a la placenta y al feto. Deben utilizarse antihipertensivos en caso de crisis, especialmente la nitroglicerina, utilizar medios físicos para controlar la hipertermia. Se deben descartar las complicaciones asociadas al uso de cocaína, como lo son pues, el infarto, la disección aórtica. En casos de agitación severa o convulsión, el primer manejo es con benzodiazepinas, sobre todo con lorazepam. Hay algunos estudios, pues, y las benzodiazepinas en general se teorizan malas para el feto, pero nuevamente una administración en una dosis única que nos provee un beneficio inmediato en la madre y por ende un beneficio inmediato en el feto supera por mucho el riesgo que pueda existir después. En convulsiones refractarias, en el caso de intoxicación por cocaína o benzodiazepina, se podría utilizar el fenobarbital como segunda línea. Y ya para terminar las conclusiones, aclarar pues que el riesgo de teratogenicidad en exposiciones únicas no está claro, pero al parecer no existe, según los pequeños estudios que ha habido. Recordar siempre que los beneficios de supervivencia materna superan los riesgos de lesión fetal. Nunca olvidarnos de la monitorización materno-fetal, fetal pues en el caso de que el feto esté en un trimestre avanzado, la consulta con toxicología en la medida de que esté disponible, y recordar y enfatizar que no hay ninguna indicación para discutir la interrupción del embarazo por razones exclusivamente toxicológicas. Sin embargo, como les mencioné desde el principio, la evidencia en este contexto sigue siendo muy escasa. Muchas gracias.